La Primera Guerra se inició en 1868 y duró 10 años hasta 1878. Esta guerra entre Cuba y España fue dada debido a diversas causas, como la esclavitud existente en Cuba, el monopolio económico que tenían las empresas españolas y el autoritarismo español allí presentes. Los líderes del bando cubano fueron José Martí y Carlos Céspedes, y el inicio de la guerra lo marcó el Grito de Yara en 1868, que fue un gran levantamiento que derivó en la guerra en la que no hubo un claro vencedor, dado que hubo victorias de ambas partes y esta se prolongó hasta su fin, en 1878, ya que ambas partes se hallaban debilitadas y desgastadas. Esto dio lugar a una paz, la Paz de Zanjón en 1878, firmada por Martínez Campos, que dictaba la abolición de la esclavitud en 1880, la amnistía, ciertas libertades para los cubanos y la posibilidad de formación de partidos políticos en Cuba. También se habló de una posible autonomía, pero no llegó inmediatamente, ya que lo hizo de manera tardía en 1897. Aun con esta paz, hubo una segunda guerra que duró desde 1895 al 98, y sus causas fueron la maduración independentista, ya que debido a la muerte de José Martí en la guerra, le sucedieron Máximo Gómez y Maceo, y a esto se le suman los errores españoles, como fueron el retraso en la autonomía, abusos laborales contra los trabajadores cubanos y el apoyo norteamericano al final de la guerra. Esta segunda guerra inició con el Grito de Baire, en 1895, y en Filipinas ocurrirá lo mismo un año más tarde con José Rizal. En el desarrollo de esta observamos tres fases. En la primera, Martínez Campos intenta llegar a un acuerdo mediante el diálogo, pero no lo consigue. En la segunda fue Weyler quien estuvo a mando de las operaciones, y fueron gracias a sus meticulosas y sanguinarias tácticas bélicas que España casi consigue alzarse victoriosa. Esto fue gracias a las reconcentraciones, que buscaban aislar a los guerrilleros del resto de civiles y familias, para evitar el intercambio de suministros, y a las trochas, que pretendían seccionar las regiones de Cuba, mediante fortines, alambradas y puertos de vigilancia, de tal forma que fueran asegurando y controlando el territorio cubano. A esto se le suman las difíciles condiciones presentes en el conflicto, como las enfermedades y el hambre, además de una fuerte resistencia en Oriente que complicó aún más el control del país. En la tercera fase fue Sagasta quien, en 1897, concedió la autonomía a Cuba, autonomía que, repito, se entregó muy tarde y que no llegó a apagar las llamas independentistas del pueblo cubano. Paralelamente, el presidente McKinley, en Estados Unidos, tenía la intención de conseguir Cuba por intereses estratégicos y económicos, por lo que intervino en 1898. Al principio, Estados Unidos propuso actuar como mediador, pero no lo consiguió. Después intentó comprar Cuba, pero de nuevo sin éxito. Así que decidió tomar Cuba por la fuerza, y para ello se propuso crear una razón para entrar en guerra de manera justificada, un casus belli. Esta oportunidad surgió el 15 de febrero de 1898, con el hundimiento del acorazado estadounidense Maine, en territorio cubano, por lo que con esa excusa se inició una muy corta guerra entre Estados Unidos y España. Los norteamericanos tomaron Cavite en mayo, desembarcaron en Cuba en junio y hundieron la flota española en Santiago de Cuba en julio, lo que irremediablemente acabó con una rendición española en agosto. Se firmó la paz con el Tratado de París en 1898 y se entregó Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam a Estados Unidos, y estos le dieron una compensación económica a España de 20 millones de dólares. Después de esto, España vendió las Islas Carolinas y Marianas a Alemania en 1899. Las consecuencias para España fueron una demoledora suma de muertos, siendo 50.000 las bajas españolas, frente a las 120.000 totales. También hubo una pérdida en el mercado colonial, ya que todos los productos que España conseguía de forma gratuita ahora tendría que pagarlos. Pero recuperó el capital invertido, ya que las empresas en Cuba eran españolas. También hubo una crisis política, debido al fraude político que se había llevado a cabo en España durante tanto tiempo, y surgieron antisistemas, nacionalismos y el regeneracionismo. A esto se le suma una crisis militar, donde el ejército intentará volver a participar en la actividad política, y una crisis psicológica que derivó en la creación de la generación del 98. Por último, las consecuencias para las excolonias fueron una dependencia total de Estados Unidos.